Hola a todos, mi nombre es Farid Santiago García Jiménez y el día de hoy les voy a hablar sobre las medidas cautelares en los procesos ejecutivos en materia laboral. Para empezar a hablar sobre las medidas cautelares en los procesos ejecutivos en materia laboral, tenemos que tener claro cuál es la definición de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son autos proferidos por el juez que buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones que fueron proferidas en una sentencia judicial donde pues, el demandado resulte condenado. Esto puede ser antes, durante o después. Eso es importante tenerlo claro. Ahora, tenemos que tener claro que una cosa son las medidas cautelares en los procesos ordinarios en materia laboral y otra cosa son las medidas cautelares en procesos ejecutivos en materia laboral. La mayoría de información que podemos encontrar en internet y en la jurisprudencia van a hablarnos sobre las medidas cautelares en los procesos ordinarios. Y para no confundirnos, tenemos que hablar un poquito de los procesos ordinarios. Ahora, en la jurisdicción ordinaria laboral, eh, las medidas cautelares no gozan de la misma efectividad que gozan las que son en materia civil, las nominadas e innominadas. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir ciertos preceptos normativos para que se puedan decretar esas medidas cautelares en los procesos ordinarios laborales. ¿Cuáles son? Las podemos encontrar en el artículo 85, literal A, del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y allí tenemos, digamos, dos causales por las cuales se puede decretar la medida cautelar, y es siempre y cuando el juez advierta primero que el demandado efectúe actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia. Y dos, cuando se encuentre, abro comillas, en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Si se encuentra aprobada alguna de las dos causales, o las dos puede ser, de las que les hablé anteriormente, pues entonces el juez puede imponerle una caución al demandado para garantizar pues el resultado del proceso. A su juicio, esa oscilará entre el 30 y el 50% del valor total de las pretensiones de la demanda. Ahora, teniendo claro lo que les hablé del proceso ordinario laboral en cuanto a las medidas cautelares, ahora sí vamos a hablar sobre las medidas cautelares en materia laboral, pero en la parte ejecutiva, que esa es la diferenciación que tenemos que tener muy clara. Y es que en el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, las obligaciones que son exigibles por vía ejecutiva en materia laboral son las que emanen de una relación de trabajo que emanen de una decisión judicial o arbitral que se encuentre en firme. Ahora, tenemos un tema muy importante que nos va a ayudar en el aspecto de la celeridad judicial, y es que en el artículo 306 del Código General del Proceso establece que cuando se trate de ejecución de sentencias, el ejecutante podrá solicitar sin necesidad de presentar demanda, esto es muy importante, la ejecución del fallo ante el juez de conocimiento. ¿Esto para qué nos sirve o qué nos brinda? ¿Qué tipo de celeridad nos brinda? Esto es porque va a adelantar el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada esa sentencia sin necesidad de presentar la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que si ya hay una sentencia en firme y necesitamos adelantar el proceso ejecutivo y todas las medidas cautelares, pues lo podemos hacer sin presentar la demanda. Esto, pues, como lo dije anteriormente, nos va a ayudar mucho en el tema de la celeridad judicial. Finalmente, hay un tema que es sumamente importante en el aspecto de que si no se lleva a cabalidad, se pierde todo lo que se ha hecho, por así decirlo. Y es que tenemos que tener presente que en el artículo 101 del Código Procesal del Trabajo
la Seguridad Social, en el artículo 101 establece que el solicitante tiene que manifestar bajo gravedad de juramento que los bienes objeto de la medida cautelar, aclaro, son propiedad del ejecutado para que el juez proceda con su decreto. ¿Por qué es importante lo que les acabo de mencionar? Teniendo en cuenta la providencia del 16 de febrero de 2021 con el radicado que aparece acá en pantalla, les voy a poner pues el ejemplo para que todo lo que he hablado anteriormente pues se aplique y de acuerdo a la jurisprudencia, que es lo más importante. Resulta que una empresa que se denominaba o denomina Megabus S.A. inició acción ejecutiva laboral en contra de dos empresas. Allí, la controversia en este asunto gira alrededor de la medida cautelar formulada por la ejecutante, que es la empresa Megabus S.A., la cual consistía en el embargo y secuestro de los dineros o derechos económicos de estas dos personas o de estas dos sociedades, pues para garantizar el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué pasó? Ellos no hicieron lo que estaba consagrado en el artículo 101 del Código Procesal del Trabajo, que es manifestar bajo gravedad de juramento que los bienes o los derechos económicos, los dineros, eran de la propiedad de esas sociedades. Entonces, ¿qué encontró el juzgado? Que no se puede, no reúne los requisitos de ese artículo porque como no hay gravedad de juramento, pues no hay ninguna certeza que indique o que le indique a la sala que esos dineros o derechos económicos pertenecían a esas sociedades, por lo cual resulta improcedente pues declarar estas medidas cautelares. También para tener en cuenta todo este tema, porque primero se debe revisar cómo funcionan las medidas cautelares en los procesos ordinarios en materia laboral, tenemos que dirigirnos a la sentencia C043 del 2021 y ahí sí podemos hacer esa diferenciación tan importante y remitirnos a providencias como las que estaba en pantalla anteriormente para poder entender cómo funcionan las medidas cautelares en procesos ejecutivos de materia laboral. Esto teniendo en cuenta que nos podemos confundir remitiéndonos simplemente al artículo 85 literal A del Código Procesal del Trabajo, cuando nos tendríamos que remitir también en los procesos que tienen que ver con la parte ejecutiva en materia laboral al artículo 101 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el 100 también, donde allí establece específicamente qué hay que hacer. Entonces hay que tener claridad en esos temas. Espero que haya quedado claro, que los ejemplos hayan estado claros y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.